Hola Teitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. Cuando vamos avanzando en edad y notamos que nuestras fuerzas disminuyen y por tanto también nuestra autonomía, se nos plantea la decisión o una de las decisiones más importantes de nuestra vida: seguir en nuestra casa o ir a un centro de mayores donde pretendidamente vamos a tener todos esos cuidados y esas atenciones que necesitamos. Pero ¿es así? ¿Ocurre esto? ¿Tenemos en una residencia para mayores todos esos cuidados? ¿Buen trato? Vamos a tocar aquí este tema, vamos a hablar de cómo están en España, que es el país desde donde emitimos, las residencias para personas mayores. Pero antes va a ser Marián quien nos dedique unas palabras para comenzar. Hola Teitantos, residencias de ancianos, lugares de cuidado o de olvido. En España, miles de mayores viven en centros que deberían garantizar la dignidad, la compañía y la atención, y muchos lo hacen. Pero la realidad muestra una cara más dura. Solo en este año se han cerrado residencias en Galicia por graves deficiencias: sobreocupación, mala alimentación, falta de atención médica. En Madrid, las familias denuncian casos de ancianos deshidratados, con heridas, sin auxilio durante horas. Y los datos son alarmantes. La OMS estima que 1 de cada 3 mayores en residencias sufre algún tipo de maltrato o negligencia. Durante la pandemia, más de 4.000 personas pudieron haber salvado la vida si se hubiera actuado a tiempo. Nos llenamos la boca hablando de dignidad, pero ¿qué dignidad hay en una vejez silenciada tras una puerta cerrada? Una residencia puede ser refugio o una condena. La diferencia está si realmente cuidamos o simplemente los dejamos allí para no mirar más. A ver qué nos contéis desde Plato. Un saludo, hasta el próximo día. Hola Ángeles, Alejandro, Belén, Norberto. Muy buenas. Bueno, decía Marián en estas primeras palabras de introducción que se han cerrado un montón de residencias en España, en Galicia, en Madrid. Bueno, dice que más de 4.000 personas se podían haber salvado con esta pandemia que tuvimos hace poquitos años, la COVID-19, que se podían haber salvado más de 4.000 personas. Me imagino que se refería solo a Madrid, ¿no? No, en Madrid sabemos una estadística que está muy clara. Más de 7.000 ancianos fueron dejados morirse en una residencia sin ayuda médica. Pero eso fue en Madrid, no en el resto de España. Estoy hablando de Madrid. Ella está hablando de 4.000 y comentaba si sería Madrid, solo en Madrid, más de 7.000. Pero fue en Madrid donde se produjo el problema, sí. Y eso se nota mucho la diferencia en los sitios en que, digamos, la sanidad está privatizada o es pública. Lamentablemente, que siempre denostamos un poco lo público, que parecía que era donde iba la gente con menos recursos, donde más problemas se han dado es en lo privado. ¿Y por qué lo que está, o sea, digamos, un sistema medio privatizado? ¿Por qué? Porque van a monetizar, y cuando vas a monetizar y juegas con los ancianos, evidentemente no cuadra el gasto con los ingresos. Entonces, al final, pues sacrifican a los ancianos. También decía Marián que según la OMS, Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 personas mayores sufre malos tratos incluso, y no la atención que debería tener en esos centros. Esto son los datos que Marián nos da. Todos vemos y todos conocemos a alguien que vemos residencias y conocemos a personas pues, que tienen a sus familiares en residencia. Yo lo que sí quería que vosotros me contarais un poquito cómo lo percibís, esto de las residencias de ancianos. ¿Es de verdad ese refugio que decía Marián que tenía que significar para ellos una residencia de ancianos? ¿O de personas mayores? A mí me gusta más decir de personas mayores, sí. Si no os importa. Yo quería aclarar una cosa, y es que siempre podemos comparar el trato recibido en las residencias un poco con lo que sería la idealidad. Digamos que lo ideal sería
poder permanecer en nuestro domicilio, que nos atendieran en el domicilio, pero no siempre eso es posible. Luego, ir a una residencia para ser atendidos, hay que pensar una cosa. Si es una residencia pública, yo creo que hay un mejor trato, porque en una residencia privada, o sea, cuando alguien decide montar una residencia es porque va a sacar un rendimiento económico. Entonces, yo puedo hablar con experiencia de 3 residencias. La última fue donde estuvo mi madre. El trato era exquisito. El trato era maravilloso. Había su atención, tanto de enfermería como si había un problema médico, inmediatamente atención. La comida era excelente. Tienen su propia cocina y allí, vamos, yo de hecho, mi madre me lo comentaba, hoy comimos tal cosa, estaba rica, estaba deliciosa. ¿Puedo preguntarte si era pública o privada? Era privada, pública. Era pública y además el espacio en sí era un espacio que estaba muy bien gestionado. No había acumulación de gente, había... Bueno, pero estás hablando de una en concreto. Por eso te digo, te estoy hablando de una y coincide que es pública. Hay otra similar, lo de mi madre pasó un tiempo también, era medio pública, medio privada. Y esa ya el trato era diferente, ya no había como una atención individualizada, era diferente. Pero yo estoy en concreto a esta residencia donde estuvo mi madre, mejor trato no se podía tener. Y hablabas de que los mayores podían estar en casa. Entonces, vamos a tratar el tema aquí desde una opción, porque ir a una residencia es una opción. Es una opción. No es la única opción. Claro. Una de las opciones que pueden tener estas personas mayores. Hay gente mayor que no puede quedar en su casa porque no tiene familia. No todos tienen la suerte o lo que sea de tener hijos, de tener familiares que los puedan cuidar, ni de tener una economía con la que pueda permitirse pagar a una persona en casa las 24 horas que la cuide. Con lo cual es una opción bueno, pues que deberíamos tener todos, creo. Que luego ya llegaremos a ese momento en que sí la tenemos o no la tenemos. Que también eso puede ser otra cosa. Yo pienso que las residencias quitan mucha soledad también. Hay muchísimos ancianos que viven solos en casa o no pueden ser atendidos por familiares y están encantados porque allí conocen gente de su edad, participan en las actividades que hacen y desde luego les quitan mucha soledad. Hay distintas clases, hay la que puedes estar todo el día, mediodía o las que incluso ya te quedas a dormir, pero cualquiera de ellas yo creo que para esta gente que está sola es un cauce muy bueno para que la gente no tenga esa soledad. ¿Creéis que solo para la gente que está sola? Porque a veces también hay familias que optan por llevar a sus personas mayores a esas residencias, porque tampoco siempre una persona mayor puedes atenderla en casa como necesita, ¿no? En casa no tienes un médico, no tienes una serie de artilugios, de cosas. A mí no me gusta hablar de estos temas desde el punto de vista de lo que me cuentan, sino de lo que vives, porque es la única manera de ser veraz, por lo menos, de ser objetivo. Pero lo que vives, lo vives tú y lo vives en un sitio concreto. Lo que te cuentan puede abarcar mucho más y se puede hablar más en general pero lo que de la yo digo residencia. es, yo puedo apostar y puedo jurar lo que vi y lo que me cuentan otros, pues bueno, depende de las circunstancias. Hasta ahora, toda mi relación por familiares, directos o indirectos en la residencia, siempre fue positiva. Bien. Yo entiendo que hay dos cuestiones. Primero, que a veces está mejor en una residencia, por lo que comentabas antes de los cuidados. Y luego después, el hecho de que surjan maltratos, desatenciones y demás, va mucho en el que una persona en la residencia está para que la cuiden o como algo que se deja. Es decir, yo veo que cuando las familias están directamente relacionadas, que van, que hay mucha visita y demás, los maltratos son muy raros. Pero cuando de repente abandonas a una persona, y lo digo literalmente, cuando abandonas a una persona en una residencia, no la vas a ver nunca. Si la familia no se preocupa, pues facilitas en cierta manera que ese maltrato o desatención surja, que no está justificado, bajo ningún concepto. Pero también apuntabas que
todo depende de si se busca negocio con una residencia o se busca verdaderamente atender a las personas, y yo digo dignamente, es lo que merece una persona. Hombre, digna. un empresario evidentemente busca negocio. Claro. Eso vamos, Claro, aquí claro. y en Madagascar. Sí, pero como busca negocio, por ejemplo, ves en un momento determinado, ahí algunas personas se quejan y cambian a las personas de residencia, hicieron residencias que de repente necesitan materiales sanitarios, y de que no haya ningún problema, porque si lo necesita, lo cojo y lo suministro, o que como estoy haciendo negocio, pues resulta que restringo incluso en cuestiones elementales. Ojo, hay residencias, y yo he vivido hace muy pocos días, porque fui a cocinar para una fiesta de una residencia, y yo quedé maravillado de cómo hablaban los familiares, cómo me hablaban de la residencia los familiares. Para mí eso es la prueba del algodón, es decir, cuando ves a los familiares que incluso dicen, no, si yo vengo todos los días y ayudo, porque me encanta estar aquí, el ambiente, cómo veo las cosas, es decir, para mí eso es fundamental. Y hay residencias privadas que son una verdadera maravilla, y si me dejas solo en medio minuto cuento una anécdota que salió por la prensa. Pues la cuentas luego, Sí. porque es que si no se me va a mí el hilo, porque estoy pensando en haceros una pregunta. Tú decías ahora que cuando hay malos tratos y demás, bueno, pues echabas un poquito la culpa, que se dejan aparcados a los mayores. Digo que facilita. Bueno, pues que facilita que se dejan aparcados. Y yo pienso, no sé vosotros, que las personas que precisamente se quejan porque perciben un maltrato en sus familiares es porque los ven, si no, no lo notarían, ¿no? Digo yo, ¿no? No, a veces es porque es la inspección la que interviene cuando cierran las residencias, no es porque, bueno, puede venir por denuncias de los familiares, pero muchas veces... Bueno, no cuando las cierran, cuando algún familiar se queja, estamos diciendo. Bueno, pero que estoy explicando... Porque cuando las cierran, evidentemente, hay una inspección... No, es lo que quiero decir, que normalmente cuando, digamos, una residencia es investigada, puede venir o bien por la denuncia o bien por una inspección rutinaria, y muchas de esas deficiencias son detectadas en inspecciones rutinarias, no por quejas de los familiares, porque normalmente cuando los familiares van, que tienen un horario, normalmente esas cosas no se ven de cara a los familiares, se ven después. Hay que tener en cuenta que muchos de estos personas mayores, como dices, muchos no saben ya ni quién son, no son incapaces de expresar lo que les pasa, lo que sucede, con lo cual de cara a la galería dan muy buena imagen, pero luego el problema es de puertas para adentro. Una cosa que quería matizar con lo que comentaste es que no va a haber déficit de material sanitario en una residencia, aunque sea privada, porque una de las cosas que está pasando es que la administración pública, a través de los centros de salud, suministra el material a las residencias privadas. Como igual los médicos, tampoco hay déficit de médicos, porque en las residencias no hay médicos, son los médicos del centro de salud, las personas mayores que están institucionalizadas siguen teniendo su médico de referencia de cabecera, y entonces son sus médicos particulares los que se trasladan a la residencia. Y otro punto que quería hacer respecto a lo que decía Norberto, de que la comida era estupenda, ¿cómo no lo va a ser? Que yo voy a hablar de lo que conozco, que es de las residencias de Asturias, de las residencias de establecimientos residenciales de ancianos. En esas residencias se da de comer al personal y comen la misma comida que comen los ancianos, y es una comida muy buena porque efectivamente tiene cocina propia y se cocina dentro. Y yo por eso sigo haciendo una lanza y diciendo que lamentablemente los problemas se detectan en las privadas, no en las públicas. Hay otra cosa que yo creo que también hay que tener en cuenta. En el momento en el que una persona va a una residencia, depende un poco que sea de un ámbito rural o de un ámbito urbano. Me gustó mucho lo que dijo Ángeles, que lo de la socialización, porque sí que es cierto que incluso se encuentran con personas de su edad que fueron de su entorno y que acabaron en la misma residencia y retoman, por decir de alguna forma, esa amistad, esa sociabilidad, y eso es súper agradable. Yo eso lo viví en primera persona y vi cómo disfrutaba mi madre con personas que se habían encontrado allí, y cómo las otras personas que se habían encontrado con ella pues hacían referencia, te acuerdas de aquello, te acuerdas de aquel tiempo, te acuerdas de aquellas cosas, y eso es fenomenal. También puede darse el caso de que la persona que vaya a una institución, a una residencia,
haya perdido su conciencia, a la vez que su parte física no esté operativa. Y entonces eso sí que es un problema para esa persona, porque de alguna forma su autonomía quedó en cero si la familia no está aportando esa sociabilidad, esa cercanía, queda en nada. Y eso creo que es muy difícil de superar. La socialización. Y yo estaba ahora pensando, después de escucharos, tanto Ángeles como a ti, que es muy bonito, porque claro, cuando pasa un tiempo pues socializan y todo esto, pero necesitarán un periodo de adaptación, ¿no? Porque salen de su casa, donde estaban con gente conocida, donde sabían sus gustos, donde todas sus cosas, y de golpe y porrazo van a vivir a un sitio, a un centro, pues en principio es un lugar hostil para esta persona que estaba tan arropada en su casa, ¿no? Hablamos de los que viven con familia o de personas que viven solas y que en su casa tenían libertad de horarios, libertad de comer, libertad de una serie de cosas que ahí, en un centro de estos, no van a tener, porque hay una disciplina, hay unos horarios, no conoces a la gente, incluso a veces cuando son habitación doble, que suele ser en las privadas por cuestión económica y en las públicas, pues y me imagino que por lo mismo, a veces ponen a 2 personas en la misma habitación. Vas a tener un compañero de sueño que no conoces. Va a compartir contigo tu intimidad. Yo me imagino que esa sociabilización de la que habláis, que sí es bonita, tiene que llegar después de un periodo de adaptación, que no sé si va a ser largo o corto o dependerá de cada cual. Hay una cosa que para mí es importante y es que esa socialización que tienes que tener con tu compañera o compañero de habitación, si lo tienes que tener, se puede digamos, armonizar si tú de alguna forma haces que ese familiar que dejas en la residencia tenga, por llamarlo de alguna forma, una escenografía similar a la de casa y tenga unas fotografías que son las que estaba viendo en casa, tiene pues una serie de elementos que puede tener en su mesita que los tenía en casa. Yo te estoy hablando de caso concreto de mi madre, y ahí la jarra con sus flores y con... Tampoco podrá ser mucho si comparte habitación con alguien, ¿no? Ya lo sé, pero si es una habitación que tiene 2 camas, hay, digamos, un espacio donde está la cama de una y otro espacio donde está la cama de otra. Cada una tiene su mesita, cada una tiene su armario y tiene ahí sus cosas. A ver, ese era un criterio que hacían en Francia. En Francia no lo consideraban una residencia para mayores, lo consideraban un lugar de vida. Y como era un lugar de vida, ahí podían tener no solamente su ropa personal, sino que tenían también sus libros, su música, sus objetos decorativos. Se personalizaba la habitación con su nombre, porque se les preguntaba si querían poner su nombre a la puerta de la habitación o no. Eso ya depende, pero evidentemente es ayudar. Pero sí que efectivamente hay veces que ellos lo viven como un sitio hostil, que necesitan un periodo de adaptación, porque muchas veces van engañados, no saben que los van a llevar a una residencia de ancianos. Pero eso es cruel casi, ¿no? A veces, bueno... ¿No sería mejor ir mentalizando a la gente? No, porque a ver, el problema está en que hay gente que se cierra totalmente, dice que no, y se están dando cuenta que en casa no pueden quedarse. La mayor parte de las veces que institucionalizan una persona es porque el mantenimiento a domicilio es imposible, porque el que se puede mantener a domicilio él solo no suele ir a una residencia, puede ir a un centro de día, como tú comentabas, para socializar, pero luego va a dormir a su casa. El que institucionaliza normalmente es porque ya no puede estar en casa, porque necesita unos cuidados que la familia no le puede prodigar y porque no se puede pagar a una persona a las 24 horas porque no tiene medios económicos para ello. Y muchas veces van engañados, pero se van adaptando por eso, por lo que dices, porque se acostumbran, porque les gusta también sentirse cuidados, porque encuentran gente de su edad y entonces les ponen actividades y muchas veces está mejor que en su misma casa. Sí, bueno, los centros de día precisamente para eso se hicieron, para servir de ayuda a los familiares, porque marchan por la mañana y llegan después de merendar, con lo cual la comida y la merienda durante toda la mañana pues están en el centro, hacen actividades. De hecho es que muchos de ellos van, lo que dices tú, engañados, y sin embargo luego están encantados con ir allí, van de lunes a viernes, el fin de semana descansan. Es decir, que es un ambiente totalmente nuevo, diferente, pero para ellos es muy bueno porque el vivir con otra gente, eso siempre y cuando
tengan buena salud o tengan una salud con una medicación que se puede llevar. Entonces eso está muy bien en los centros de día y de hecho es que prevalecen en toda España y muchísimos para esta gente. No dejan de vivir con la familia, exacto, pero no todos pueden ir a un centro de día. Desde mi experiencia, porque los demás pueden tener la suya. La gente que llega a las residencias en un alto porcentaje tiene un principio de depresión. La mayor parte de la gente. Importante. Y todo depende en qué capacidad mental llegas, en qué condiciones mentales llegas a las residencias. Cuando una persona no razona, no puede razonar con ella y decirle para dónde va a ir. Como es como un niño a veces en el cerebro, pues tienes que jugar con él como un niño. Vas a irte ahí y ya verás, vas a estar unos días a ver si te entretiene. Es decir, hay que jugar con eso. Engañar a una persona que tiene una capacidad mental es cruel además. Es muy cruel. Pero hay gente que lo hace a la fuerza. No, yo te meto en una residencia porque ya está ahí fuera. Independientemente, no deja ni siquiera ese periodo de transición en el cual las personas lo llegan a aceptar. Anécdota y rapidita. Un amigo mío de repente viene y me dice, oye, ¿tú sabes qué disgusto tengo? Digo, ¿qué pasa? Veo a mi madre haciendo las maletas hoy. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué haces, mamá? Tengo plaza en una residencia. Callando de sus hijos, para que nadie le dijera nada, para que no se lo imposibilitaran, ella hizo los trámites para entrar en una residencia y les dijo, yo tengo que estar en una residencia. Mi edad y mi situación física requiere que esté mucho mejor en una residencia. Eso es un ejemplo de que hay personas, depende, porque todo el mundo es diferente, ¿no? Evidentemente los centros de día, también es curioso, el porcentaje de centros de día, yo creo que casi la totalidad son públicos. Esa es la gran diferencia. Sí. Y siempre vamos a esa gran diferencia entre lo público y lo privado. Y la diferencia, como tú decías, cocinas propias o catering. También eso es muy importante, porque cuando tienes catering, gana el del catering. Es decir, todo el mundo hace su negocio. Y yo sé que las empresas tienen que ganar dinero, pero bueno, tienen que ganar un dinero dando un servicio correcto. Yo, la experiencia que tengo, incluso de hablar con otra gente que su familia estaba en una residencia, hay una valoración muchísimo más alta de las residencias públicas. Pero sin comparación, porque eso de mi madre era constante, sabía que iba porque había perdido la autonomía y la persona que la atendía en casa no la podía sujetar, no podía con ella. El proceso de adaptación, difícil. Una vez que entró ya en contacto con el funcionamiento, perfecto. Si yo hubiese podido atenderla en casa, yo lo hubiera atendido en casa, pero no era posible. Y entonces, estando en ese sitio, para mí fue perfecto. Yo fui todo el tiempo que pude para estar con ella, pero ella sé que estaba a gusto, sé que estaba bien alimentada, sé que estaba cuidada. A ver, lo que hay que darse cuenta es que las personas que necesitan ya un nivel alto de cuidados están mejor en un centro de estos que en una casa privada. En primer lugar, porque en una residencia tienes un equipo multidisciplinar. Ese equipo multidisciplinar está compuesto por los técnicos auxiliares de enfermería, por los enfermeros, por la asistenta social, por las animadoras, etc. Por el fisioterapeuta. Entonces tienes una serie de servicios a tu disposición que en casa tendrías que contratar de manera diferenciada. Luego tienen un seguimiento diario, porque para eso tienen los enfermeros y los auxiliares de enfermería, que en el momento que detectan que tienen o empiezan con una escara o tienen problemas de salud, etcétera, se detecta de manera inmediata, que muchas veces los problemas de salud en casa pasan desapercibidos porque no lo manifiestan, los hijos no lo ven y a lo mejor ya te encuentras con que tienen un problema grave que no había sido detectado. Entonces, realmente tienen mucha más calidad y mucha más acceso a una serie de servicios en una residencia que muchas veces en los domicilios. Pero siempre insisto cuando necesitan un nivel elevado de cuidados y si no, ya los que están bien pues pueden ir por problemas de soledad, como comentaba Ángeles. Estabas comentando un poco de los cuidados, la higiene. A veces las personas mayores en casa no te das cuenta hasta que, saltan verdaderos problemas.
Sin embargo, en una residencia eso no va a pasar. En una residencia estamos siempre hablando de que esté bien gestionada y demás, ¿no? Y se nota mucho. Y eso es calidad de vida. Eso es calidad de vida para las personas. Ya comentasteis ventajas, ya comentasteis inconvenientes, que puede ser uno de ellos, pues que los familiares no se parquen allí y queden mal cuidados, vamos a decir. Pero tú ahora mismo hablabas de un tipo de residencia que yo creo que se identifica, no sé si con las privadas o con las públicas, lo que acabas de comentar con todas. Eso tendrían que tenerlo todas. O sea, quiero decir, cualquier residencia, sea pública o privada, tiene que contar con un equipo. Igual en la privada, pues el fisio, en lugar de ir todos los días, igual te va 2 días a la semana. Pero todas cuentan con este equipo, sí que cuentan todas. Y hablábamos de que es una opción. Y estamos bastante de acuerdo, parece ser todos, en que es una buena opción en general, ¿no? Sí. No, en las públicas no hay plazas para todo el mundo, que era lo que decía yo al principio, que llegaríamos luego a esto. ¿Con cuánto tiempo hay que pedir? Con años, a veces. Claro, a veces ya se murieron las personas cuando dan la plaza, ¿no? Entonces la gente opta, los que tienen economía para hacer esto, pues optan por una residencia privada, pero las residencias privadas son caras, porque está la media en unos 2.200 euros persona, ¿no? Y así es un matrimonio, 3.000 y pico, ya me diréis a mí, personas con jubilaciones, si pueden optar a ese tipo de residencia, ¿no? Entonces, tal vez a lo mejor tendría que haber más residencia pública, ¿pensáis? Estamos hablando siempre de España. Sí, estoy convencido. Es una cuestión de presupuesto, como digo yo, y de que a veces cuando estamos hablando de esas cosas, de la economía, los impuestos y demás, y sobre todo las inversiones que en cada lugar quieren hacer, porque en nuestro país hay regiones donde se invierte mucho en la tercera edad, en residencias y demás, pero hay otras en las que, y yo no quiero citar nombres, no quiero entrar en la polémica, solo dar el ejemplo, que no solo no invierten en residencias públicas, sino que están privatizando algunas de las que ya existen. Y eso, claro, es ir contra el desarrollo propio de lo que es la buena calidad. Si estamos diciendo, y en esto creo que todos estamos de acuerdo, que las residencias públicas tienen mucha más calidad de atención, en general, puede haber alguna privada con una calidad de atención primorosa, pero si estamos hablando de eso, si reducimos las residencias públicas para ponerlas en manos de la gestión económica, pues evidentemente ahí la calidad tiene que descender. Sí, ¿Se necesita ser dependiente totalmente para ir a una residencia? Y hablo de las públicas, ¿eh? La privada, evidentemente, tú las pagas. Tienen unas plazas específicas para válidos, que llaman, o sea, para personas que se salen a la calle, que hacen su vida. Lo que sucede que no quieren mantenerse en casa por problemas de soledad, a lo mejor porque no saben gestionar la medicación, etcétera, y son ellos mismos los que deciden. Pero yo es que os hago estas preguntas porque a mí me gusta que, aparte de nuestra opinión personal y nuestras vivencias, también se informe a la gente de alguna cosa que están ahí viéndonos y tienen, vamos, yo creo que se merecen un poco de información también de estos temas, ¿no? Que a veces desconocemos cosas, y en nuestra página de Facebook hay alguna persona que nos dice que nos da las gracias precisamente por eso, porque damos algún tipo de información que es interesante para ellos. Añado una cosa que puede ser interesante como información, que hay gente que no lo sabe, que yo recomiendo siempre que pidan la dependencia, porque la gente que está calificada con dependencia tienen una plaza reservada un mes, o sea, digamos que hay como unas camas reservadas en las residencias de ancianos públicas. Bueno, que hay residencias privadas que también tienen camas gestionadas con lo público, que también les derivan residentes, que en ese caso tienen derecho a un mes de estancia en la residencia, de manera que el cuidador que se ocupa de ellos pueda descansar, o bien que te han operado, ponte por ejemplo de una cadera o lo que sea, para que puedas hacer la rehabilitación. Y es muy conveniente tener el grado de dependencia reconocido, porque al tenerlo reconocido ya tienes garantizado por lo menos ese mes. Entonces hay mucha gente que no lo sabe, pero tienes como una entrada preferencial. Hablábamos de que son caras también, ¿no? Y que en las públicas hay pocas plazas. O bueno, no hay pocas plazas, hay muchísimas plazas en España, pero no parece que sean suficientes para la demanda que hay. Entonces, imagínate que ahora tenemos un familiar, no tenemos medios económicos para mandarlo a una privada, en la pública no nos acaban de dar una plaza, pero es una necesidad tremenda el que esa persona sea atendida
en un sitio donde haya medios para hacerlo. ¿Hay en este país algún tipo de ayuda para poder pagar esas residencias? Algo que nos ayude a completar ese dinero que necesitamos para pagar esas precisamente residencias. la ley de dependencia, lo que acabo de comentar. Sí. A través de la ley de dependencia, pues incluso te dan ayudas económicas. Hay que tener en cuenta también que si es una situación muy acuciante, si tú vas a ver a la asistenta social de tu centro de salud, sí que ellos cuando hacen la propuesta para una plaza de la residencia, sí que recogen si es una situación preferente o si, puede esperar un poquito más, con lo cual si es alguien que realmente lo necesita de manera acuciante, va a entrar más rápido que una persona que se puede mantener a domicilio todavía. Sí que se tiene en cuenta esa situación un poco de apremio. Por eso mi pregunta de si se necesitaba ser dependiente. Sí. Okay. Aparte, ¿Por qué? Porque hay también una particularidad de la dependencia que no solo es la residencia, porque a veces es una cuestión de regular de alguna manera el hecho de que se puedan quedar en el domicilio con las obligaciones, las necesidades, la familia y demás. Hay una parte de esa dependencia que lo que te facilitan es una persona que vaya al propio domicilio a ayudar a la familia. Eso se solicita. Bueno, y ahora para terminar, y muy breve, por favor, porque vamos pasados ya de tiempo, creo que ya se dijo todo, pero para puntualizar, que me digáis cada uno de vosotros alguna ventaja que veis en llevar a nuestras personas queridas o incluso nosotros mismos cuando lo necesitemos a una residencia de esta de mayores, y ventajas y desventajas. Yo la principal ventaja que veo es que el nivel de cuidados que te van a brindar va a ser muy superior al que puedas tener en el domicilio. La desventaja que veo, que eres una persona que estás institucionalizada, o sea, realmente donde estás es metida en una residencia, con lo cual te privan un poco de libertad de movimiento si eres una persona válida. Ya luego no voy a entrar en el tema de que sea una persona que tenga sus capacidades mermadas, pero si es una persona válida no dejas de estar institucionalizado en un centro. No, yo pienso que tiene muchas ventajas porque tiene la facilidad de que puedes vivir tus últimos años de vida pues rodeado de gente y no en soledad en tu casa. Yo pienso que es una verdad. Eso para la gente que no tiene, digamos, familia o... Sí, que tenga familia pero no la pueda pero tener. no la pueda atender. Sí. Para mí ventajas todas, en condiciones normales y dignas, todas, porque sobre todo cuando las personas ancianas empiezan y empezaremos a tener las capacidades físicas disminuidas, en esos centros saben y tienen mejores posibilidades de cuidado. Yo también creo que es positivo las ventajas. Mirando desde afuera, cuando una persona queda allí, es la seguridad de que esa persona va a estar atendida. Si algún día me toca a mí, también va a ser que voy a estar atendido. Desventajas, tú lo dijiste, perdemos, digamos, nuestro sitio de estancia habitual, pero podemos recomponernos ahí en nuestro pequeño cubículo. Yo creo que es positivo. Puedes hacer allí tu chupipandi, ¿no? Sí, sin llegar a ser un chupipandi, pero sí es cierto, es muy positivo. Pues nada, que esto de las residencias de mayores tiene muy mala prensa, eso todos lo sabemos, ¿no? Incluso a veces escuchas, yo no llevaré un familiar mío a una residencia, ahora parece que se escucha menos, pero se escuchaba mucho, tiene muy mala prensa, pero es una opción y aquí ya ven que la consideran buena. Apuntaba Norberto algo que es muy interesante y es que investiguemos, o sea, cuando... ¿verdad? Dijiste algo así, que hay que saber dónde llevamos a nuestros familiares. Efectivamente. Cuando decidamos llevar a una persona de nuestro entorno, a un ser querido, a uno de estos centros, es muy conveniente que veamos unos cuantos y que barajemos la posibilidad de que estén mejor en uno o en otro. Esto es muy importante, saber dónde ingresamos a nuestros mayores. Como decía también Norberto, por ellos y después también por nosotros. Así que, ya saben, hay que saber dónde los metemos y dónde nos meterán. Hasta la semana que viene.